¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hoy es 2 de octubre. Hoy se cumple un aniversario más de la matanza que se dio en Tlatelolco en el año de 1968. Pero hoy reviste especialmente importancia yo creo que por dos razones. Por un lado, porque en este momento se está dando una gran movilización en la Ciudad de México, sobre todo, pero no nada más ahí, en muchos otros lugares, en señal de protesta, en señal de recuerdo, en señal de duelo, y andan en la calle muchachos, estudiantes que el día de ayer realizaron un paro por 24 horas de la Universidad Autónoma Metropolitana, de la Universidad Pedagógica Nacional, de los colegios de Ciencias y Humanidades, de las escuelas del Instituto Politécnico Nacional, UPIXA, ESIME, ESCA, ESIQUIE y por supuesto de la UNAM, las facultades de Filosofía, de Ciencias Políticas, de Medicina, de Ciencias, de Economía, se han salido a protestar contra la situación que estamos viviendo en México. Son en total 23 las escuelas que están en las calles y me parece que es importante encontrar y señalar las similitudes que existen entre el movimiento que se dio en el año de 1968 y lo que está pasando ahorita en el año 2012. En 68, esa juventud que se manifestó en las calles, una juventud que venía de dos grandes fenómenos, que eran la Segunda Guerra Mundial y el periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial, que fue un periodo en donde la vida norteamericana, eso que le llamaban el American Way of Life, se convirtió en un apostolado que parecía lo mejor que podía pasarle a cualquier ciudadano en el mundo, y ya no era posible seguirlos aceptando como cierto. Había antecedentes. En el año de 68 se dieron 3 grandes antecedentes en el mundo. Hubo una manifestación en una universidad, se llamaba la Universidad de Kent, en Estados Unidos, donde los estudiantes, al protestar contra la guerra de Vietnam, fueron acribillados por las guardias militares norteamericanas y hubo 4 muertos y múltiples heridos. Pero sobre todo estaba el movimiento que se dio en París, Francia, que fue el gran ícono de todo el mundo, porque reunió en un mismo movimiento a estudiantes, a obreros y a intelectuales importantísimos. Todo París salió a las calles y el mayo de 68 para París fue un antes y un después. Y estuvo además lo que se llamó la Praga en 68, que fue una manifestación muy fuerte, muy importante, que se dio en la ciudad de Praga, que entonces era la capital de Checoslovaquia, hoy son 2 países, y que se caracterizó por las muestras de paz de los estudiantes y de la sociedad, que ponía flores en los cañones de los tanques rusos que habían invadido su ciudad. Con esos 3 antecedentes en México, bastó un pequeño incidente, una pelea entre 2 escuelas, la Isaac Ochoa y la vocacional número 3, para que explotara y que entonces, por primera vez en México, que tenía muchos antecedentes también sociales, se volcaran a las calles y protestaran. Pero a diferencia de otros lugares en México,
se toparon con el Estado mexicano, el gobierno mexicano, el presidente Gustavo Díaz Ordaz, el secretario de Gobernación Luis Echeverría Álvarez, que posteriormente sería el candidato del PRI y presidente de México también, y fue reprimido y fue acribillado justamente en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco. Tres culturas porque ahí se dan muestras tanto de la cultura prehispánica, la cultura colonial y la cultura moderna. Bueno, hoy en día hay cosas semejantes. Al igual que en 68, México viene saliendo de una guerra mundial, que fueron las guerras estas en Medio Oriente, y hay muchos antecedentes, sobre todo los movimientos en Egipto, en Marruecos, en Libia, los indignados de España, o los estos que en Estados Unidos se han protestado en Nueva York en contra de los monopolios que nos tienen completamente dominados. Pero sobre todo viene a raíz de una imposición que en política ha nuevamente dejado de lado la década de pánico. Ese es un término que leí a Jacobo Zabludowski, de pánico, la docena pánica, perdón, dos sexenios, docena pánica, y que nuevamente viene con la restauración de la dictadura del PRI. La gran diferencia, creo yo, que existe entre 68 y el día de hoy es una que es enorme. En 68 la televisión era un poder, pero era un poder pequeño. En 68 Jacobo Zabludowski precisamente era el gran lector de las noticias y no nada más cayó, sino además desvirtuó las noticias. Hoy en día la televisión es un enorme monopolio, y si ustedes tratan de enterarse de lo que está pasando en este momento en México y en muchos otros lugares de la República, se van a encontrar con que hay manifestaciones de inconformes, de muchachos que no quieren estudiar, de muchachos que, como en Michoacán, tomaron las instalaciones porque son flojos, y eso no es verdad, es completamente falso. Ojalá que los nombres de Gilberto Guevara Niebla, Cabeza de Vaca, Miguel Bionchik, de Sócrates Amado Campos Lemus, de Berto Castillo, de Marcelino Perelló, que jugaron papeles complejos y en momentos fueron vanguardia de la revolución en ciernes y en otros momentos fueron traidores, puedan ser suplidos por un movimiento, fundamentalmente el Yo Soy 132, que a pesar de todo sigue manteniéndose como la vanguardia, y sin embargo, y lo más importante, sin nombres que todavía sobresalgan, y quizás eso sea lo que le dé más valor a lo que está pasando en México hoy en día. Quiero nada más en este momento rápidamente decirles que me siento muy contento porque ya tengo en mis manos el primer libro que he escrito dedicado a niños, a jóvenes, a papás y a mamás de esta región sur del Estado de México, que trata sobre mi propio método para hacer de los estudiantes, de los alumnos, de los niños, unos hombres de bien, con estilo y con genialidad. Ya está aquí en la librería y lo presento con mucho gusto. Gracias.